Capítulo 20. El Señor ha oído mi ruego, el Señor ha recibido mi oración. Salmo 6:10. La paternidad divina. Otro apunte de 1907, agosto 31, es el siguiente. Acaba Dios de mostrarme de un modo que no puedo decir su paternidad. Sentí en lo más íntimo de mi alma, en algo que no es ni el pensamiento ni nada que yo sepa decir, en una como parte, en donde como que se acaba lo que llamo mi ser y comienza Dios, o es Dios mismo, no sé decirlo, que la paternidad de Dios como que se asentaba con una claridad que no me hacía ver ni sentir, sino como abarcar. Jamás sabré decir lo que esto es. Conocí de un modo sentido superior a cuanto puede decirse con lengua humana, la generación del Verbo eterno y como Dios es Padre de todos los hombres, con una paternidad tan intensa que en vano intentaría ponderarla. Conocí del mismo modo la adopción que Dios hace de nosotros en el santo bautismo. Estas verdades me eran conocidas por el estudio que de ellas había hecho, pero este nuevo conocimiento parece que anuló el primero, que después me parecía una pura oscuridad. Se me ocurría que entre este conocimiento y lo adquirido en los libros, va lo de una cosa a la pintura de ella. Las cosas pintadas, por decirlo así, no son conocidas. ¿Cuánto va a significar el pintado a uno real? Quien conoce el pintado puede decir que no conoce el ferrocarril. Pues del mismo modo me parecía a mí que lo que acerca de la paternidad de Dios había aprendido en los libros no era ningún conocimiento ante el que había recibido. Al conocer de esta manera, que llamo sentida, la adopción de los humanos por el bautismo, conocí también la inmensa desdicha que es no recibirla. Y naturalmente, los infieles, todos de la tierra, se vinieron a mi alma en forma de un tropel de dolores tan terribles que me parecía había de morir en aquellos momentos. Ay, Padre de mi alma, esto es necesario sentirlo para conocerlo, ser hijo de Dios. Esto se dice fácilmente y sin emoción, pero sentirlo, eso ya es otra cosa. Carecer de esa gracia es una desgracia que jamás puede ponderarse. Es una negación absoluta de vida y de todo. Como diré, mi alma ahora mismo se estremece al pensar lo que entonces sentí de desolación y de negaciones espantosas en los pobres infieles. El infierno, para que sea completo, debe borrar el bautismo, o al menos quitar esa adopción que es incompatible con el estado del réprobo. No sé lo que la teología enseñará acerca de esto, pero siento así. Es imposible sentir mayor amargura que la que se apodera de mi alma desde que esto sentí, al pensar en la desdicha de los pobrecitos infieles, ni la altura de sentimientos que me inspira el santo bautismo. Casi nunca puedo dar este sacramento sin derramar lágrimas de ternura y de felicidad. Por eso me fuera hasta el cabo del mundo por tener la dicha de derramarle el agua santa a algún infiel. Más tarde me ha dicho un sacerdote que estas luces o conocimientos vienen al alma como de paso, pero que siempre traen una misión desempeñada, la cual cesan. No hay duda que esta gracia trajo la misión de saturarme de dolor, casi inmenso pero muy luminoso, por las desdichas de la infidelidad, con el cual pudiera fortalecerme para la hora a que Dios me destinaba,
y que solo emprendí 7 años después. Cosa rara, Padre mío, me siento más capaz de dejarme despedazar y reducir a lo último que dejar de pensar en trabajar por los pobres infieles. Hasta el cielo me parece que debe aguardarme a que bautice todos los infieles antes de inundarme en sus delicias, con ser que de ellas también conozco lo indecible. ¿Por qué seré tan loca, Dios mío? Creo pues que a esta gracia debo la fuerza de mi vocación, en la que pude infundir las hijas de la congregación, que aún me queda la idea de que no la supe expresar, mas hice lo que pude. El pecado. En el mismo año, Dios me dio tal conocimiento de lo que es el pecado, que para mí misma me lo definía así. El pecado es la ausencia de toda vida. Así lo encuentro definido en los apuntes que tengo a la vista. Esta definición nació del sobrenatural conocimiento que entonces tuve de la monstruosidad del pecado. Fue como el reflejo de las luces que tenía acerca de la vida vivísima de Dios. Sentía como especie de relámpagos en el alma que me dejaban como iluminada por la suprema vida de Dios, sin que yo ni lo procurara ni pudiera quitarlo. Esas como oleadas de la vida vivísima de Dios me remetían con fuerza desconocida y a la cual no podía sustraerme. Pasada la fuerza esa, no sabía decir nada de los conceptos que tenía formados de la vida de Dios y del pecado, como la oposición formal y como sustancial de esa misma vida divina. Pero formaron como un fondo en mi alma que aún no ha pasado, de modo que muy frecuentemente sufro dolores interiores terribles como resultantes de ese conocimiento, o como fondo, o como nuevo y raro, que aquellas luces dejaron en el fondo de mi alma. Esto sobre todo me pasa en aquellas épocas de permanencia entre infieles o en sitios donde se conoce a Dios muy poco o se peca mucho, sintiendo la gente como derecho para pecar. En esos lugares quiero morirme como de pena y se me aprieta el alma, cual si me quisiera ahogar. Me doy cuenta exacta de que tal pena brota de esa como información nueva que mi alma adquirió con esas luces. Lo que el pecado sentía entonces no es para decirlo, ni hay palabras en lengua humana que digan lo que las negaciones encierra, lo que en el alma hace y lo que destruye a Dios dentro del alma humana. Dios mío, ¿quién pudiera morirse de dolor por la experiencia de desorden tan cruel en vuestra misma creación? Tal negación de vida tiene el pecado que ni siquiera fue creado por Dios. Por eso es peor que las llamas del infierno, porque ellas al menos son creadas por Dios y son la expresión de uno de sus atributos. Hasta en el infierno, Dios mío, hay huellas de tu ser. En el pecado no las hay. Es la suprema negación. Es una síntesis de negaciones. El gran dolor de la tierra consiste en vivir en contacto con el pecado, y la dicha del cielo es no poder encontrarlo en sus esplendores. Oh pecado, la palabra que espanta al cielo, y tener seguridad y la mayor de las seguridades de que lo he cometido y de que soy capaz de cometer cuantos la malicia humana ha inventado. Ay, esto sí que es lo duro y lo que pudiera y debiera tenernos con la frente en el polvo constantemente. Ay, Padre mío, al pie de la cruz deberíamos citarnos los pecadores para ver allí lo que es el pecado y lo que tiene de antagonismo con la santidad de Dios. Abismo de negaciones, destruye la vida en su raíz y apagó con infinitos dolores la de Cristo en la cruz. Creo que podía escribir un libro voluminoso si dijera cuánto del pecado me ha enseñado Dios. Pero todas estas lecciones del pecado las he recibido delante
de la vida divina. Los dos conceptos se han ido formando en mi alma paralelamente y van creciendo, aun después de que los he creído en su plenitud. Pero vana ilusión, no es capaz el alma humana de abarcar esas cosas en su plenitud. Imposible. Me perdí en mi nada. Correspondiente a este mismo tiempo debo referir, en atención al precepto que he recibido, de no omitir nada de lo que pueda arrojar luz acerca del espíritu que Dios me ha dado para la congregación, una de las mayores gracias que he recibido y que es, Padre mío, como luz derramada. Ya no hay rayón de luz como en los primeros años. Observe, Padre, que ni al rayón negro le ha quedado existencia, ni espacio para existir, ni el rayón de luz se reservó sitio, sino que se desparramó en todo el ser de su criatura, destruyéndolo como pajita. Bendito mil y mil veces. Esta gracia de tal naturaleza diferente y tan alta que muy poco podré decir de ella. Ensayaré lo que pueda. Fue el 2 de octubre de 1907. No sé cómo, no me encontré yo misma, me perdí por decirlo así y quedé como sin ser, en el fondo de una como inmensa nada. No sé si sentía, no pensaba, pero tampoco sentía el pensamiento. No sé, sino que estaba o era yo una nada, semejante a un no como largo, pero sin dimensiones. No podía tenerlas porque no era materia lo que veía, pero después de pasado todo se me ocurre así, como uno largo, una carencia, una negación y un fondo sin fondo y orilla de nada. Algo que sí me daba cuenta que era la nada de mi ser, pero que no sabré describir. Solo darme cuenta de que eso era mi no ser me revela que sí había un sujeto que recibiera ese como conocimiento. Todo lo demás estaba perdido. Tampoco me parece que la imaginación entraba en la cosa. También me parece que se perdió. En cuanto a sentimientos, me parece que habría algo como de terror o así de sorpresa en ese inmenso fondo de nada, pero no podría definirlo a punto fijo. Así estaba, cuando aquella nada se fue volviendo como un todo, con la aparición de algo como, a lo menos así se me ocurre que fue la sustancia de Dios, tan deslumbradora y tan como aniquiladora, que me pareció que si no hubiera precedido ese primer aniquilamiento, allí mismo hubiera muerto. No parecía que mi ser resistiera, porque no había ser. Era esa casi invisible e insensible nada, lo que parece que resistía esa soberana presencia. Por eso decir, por no haber quien sintiera, no tenía pena ni la opresión que otras veces en casos semejantes había sentido. No había allí sin aniquilamiento, sin dolor y una presencia del ser sin opresión. Pero entonces, si estuve inundada de un amor que se me ocurre expresarlo con la palabra delgadito, amor delgadito, amor sutil, amor reposado, amor incomprensible. Imposible decir lo que es este amor. No es una dulzura porque la dulzura es una cosa más sensible, como más material o como menos honda. No es una sabrosura, ni una luz, ni un reposo. Es algo sutil, tan suave, que más se me parece a la misma naturaleza del Espíritu Santo. Dios mío, qué atrevimiento pensar esto, pero cómo decirlo lo que no tiene en humano concepto. Esto que no sé decir, pero que sin advertirlo me inundaba y hacía feliz, pero no como en mí, pues yo no era, sino como que me inundaba en el mismo ser de Dios, que creo era lo único que existía. Era como un piélago de aniquilamiento, un piélago del ser muy hondo, muy como suave, como parecido al frescor de una tarde de verano. No,
imposible encontrarle comparación. Lo suave que aquí conocemos se aleja mucho de eso. La tarde de verano no es nada parecido. Los conceptos de dulzura y de felicidad de aquí en la tierra tampoco se parecen. En fin, ¿para qué digo más? Es desvirtuar lo que solo Dios sabe y los que han sido metidos en su abismo, como creo haberlo estado entonces. Pero no para aquí la gracia, sino que todas las manifestaciones de Dios, o como todas las fases con que lo conocemos y que llamamos atributos de Dios, fueron apareciendo a mi alma de modo más sutil y misterioso, de manera que, aunque eran tantas, hacían resaltar la inmensidad y simplicidad del ser divino, como si cada una de esas manifestaciones o atributos fuera una como ampliación de su santísima simplicidad. Todos estos atributos como que rodean a ese piélago de mi absoluta negación del ser o mi nada, la cual llegó como encastillada entre aquellos atributos que bien veía yo, eran un solo acto simplísimo. No sé el tiempo que estuve en este como cerco de la divinidad, no sé si perdí el uso de los sentidos porque yo no era. Sentía un amor muy hondo, muy como insensible. Ya ve, Padre, ¿cómo puedo decir que sentía algo insensible si son términos que se contradicen? Quiero decir que como que no tocaba la parte del ser que siente. El amor me hacía feliz, pero con un reposo muy grande y más que todo me hacía fuerte. Avenidas de fortaleza como inmensa sentía, sin que se conmoviera la parte sensible de mi no ser. La misma fortaleza de Dios parece que era la que se me transmitía. Me estremezco cuando recuerdo estas cosas y mucho más al tener que estamparlas en este papel. Terminado esto, no quedé tan completamente en mis cabales, porque no me di cuenta de lo que me había sucedido hasta algunos días después, pero tampoco advertí a darle cuenta al confesor sino 1 o 2 años después. No me queda recuerdo del sitio donde estaba cuando esto pasó, no sé por qué, sin duda porque no tuvo ninguna relación con lugar ninguno, o por lo demasiado espiritual que fue aquello. Sé solo que cuando advertí lo que pasó por mi alma, me sentía con una fuerza como de gigante. Nada ya me parecía difícil, ni todas las penas de la vida se me echaran encima, hubieran sido capaces de intimidarme. Bien comprendo todavía que esa fortaleza no era mía, mi manera de entender no era entendido, ni pensaba pensando, ni notaba que las cosas fueran en sucesión como las he referido, sino todo como de una vez, como sin duración tampoco, sino como una simultaneidad incomprensible y menos decible que cuanto pueda ponderarse. Desde entonces parece que quedé confirmada en fortaleza, no como fortaleza mía, sino con la de Dios. Así me figuro que será la que sienten los mártires y de la cual hablaba Santa Felicitas a su carcelero antes de que la sacaran al circo. No sé, reverendo padre, si en estas cosas alcanzo a hacerme comprender y hasta dudo de que mis palabras sean engañosas y al ser vistas por otras personas queden engañadas. Solo sé que es casi imposible hablar de estas cosas y que he escrito lo que creo la verdad, o que he usado los términos que pueden acercarse a la verdad indecible. De aquí en adelante los intereses de Dios y solo ellos embargaban todas las fuerzas de mi alma. Fue como una confirmación en lo que ya había sentido en otras épocas, pero de un modo muy inferior a lo de antes. En esta vez me parecía como que en el momento de la cosa entendía lo que pasaba, o a lo menos no sentía necesidad de entenderlo. Después me he corrido
y como avergonzado de esto. Así he podido comprender o concebir cómo en el cielo el misterio constituiría nuestro goce sin vacío, por no abarcarlo en toda su grandeza ni comprenderlo. Cualquier pena es un pedacito de cruz. ¿Cómo haya yo correspondido a esta tan excelente gracia? No lo sé. Solo afirmo que mis infidelidades e imperfecciones han llenado mi vida, antes y después de ella. Por ejemplo, en el mismo año encuentro propósitos como estos: emprender un bordado para llenar los tiempos que me deje la enseñanza, no reunir las visitas de la señora X, trabajar por adelantar en el amor a la cruz. Bien recuerdo lo que motivó el recuerdo de estos propósitos, que la señora hablaba muy despacio y me fatigaba su conversación, por lo cual me excusaba de recibirla. En esto me parece que faltaba la mortificación y a la caridad sobre todo. Referente al último propósito encuentro esto: cualquier pena es un pedacito de la cruz que Dios me pone y debo amarla. Por eso repetiré cuando algo me contraríe: pedacito de cruz, yo te abrazo con amor y quisiera ingerirte en mi alma. Estás impregnada de la sangre de mi Señor y eso es lo que amo de ti. Quise servir hasta para rueda de carro. En 1908 encuentro este propósito: proponer al Padre Nao el establecimiento de la adoración nocturna para las mujeres para conseguir de Dios los medios necesarios para ir a salvar los indios. Naturalmente esta petición me fue negada. Es una de las tantas torturas que el deseo de esa gracia que veían tan lejos me hizo inventar. En el mes de mayo de 1908 encuentro una cosa que quitó la tupia o barrera que yo le ponía al llamamiento de Dios a mi alma. En diversas épocas de mi vida había oído de labios autorizados por ser de personas santas y sabias la predicción de que yo sería fundadora, y leyendo en el padre Faber encontré que Dios a los que tiene para fundadores de institutos religiosos les da todos los espíritus. Inmediatamente hace el padre Faber una enumeración de ellos y vi que todos me los había hecho sentir Dios. Inmediatamente me vino una turbación terrible, la misma que me daba al oír las predicciones de que he hecho mención. Consultada la cosa, me dijeron que no volviera a leer esto y que no les creyera a los que me decían. Sin embargo, me quedaba una amargura terrible, y por eso le decía siempre a Dios: Señor, me ofrezco a todo lo que sea vuestra santísima voluntad. Quiero servirte hasta para rueda de carro, pero no para fundadora. Si tienes ese designio, revócalo por amor de vuestro mismo nombre. Cuánta vergüenza siento hoy, reverendo Padre, al recordar esto. Y lo más curioso era que estaba convencida de que estaba completamente abandonada en las manos de Dios. Qué ceguera tan terrible. Esta petición la hacía diariamente por más de 15 años. Es inconcebible que tanto me hubiera durado este error, pero esa es la verdad. Pues en mayo de 1908 encuentro lo que sigue. Por primera vez siento, oh Dios mío, y comprendo que el excesivo amor que he tenido a la vida humillada me ha hecho serte fiel, y quizás he puesto obstáculos a vuestros designios amorosos. Hoy ya me pongo en vuestras manos. Haced de mí lo que queráis. Haced brillar en mi pobre ser vuestra misericordia. Y si me tenéis para fundadora, depongo con todo temor, emprendo cuanto me iluminéis que debo hacer, ni más ni menos, que como un burro se deja cargar de estiércol o de piedras preciosas. Precisamente después de esta entrega fue cuando Dios me abrió los caminos para ir al Chocó, según dije antes.
Los brazos del amor omnipotente. El 10 de octubre de 1908 escribí: me siento en los brazos de un amor omnipotente. Esto lo escribí como para señalar una gracia especial de cierto contacto con Dios en una forma parecida a la que referí, de haber quedado como encastillada en los atributos divinos, pero solo sentía como la lección del amor de Dios en su carácter de omnipotente. Esta gracia necesitaba entonces mucho, porque atravesaba una de las épocas de penas exteriores más fuertes. Como sentí esto, me parecía inútil ensayar a decirlo, pero me quedé por muchos días como escudada por la misma omnipotencia de Dios, pero de la manera más amorosa. Dios mío, de cuántas gracias he sido objeto, con razón que no se explicarán las confesoras estas cosas, sino creyendo que mentía o guardando un silencio todavía más torturador para mí. Es que no será natural que Dios dé a una mísera criatura tanto para ella sola, pero por eso más tarde, cuanto me habéis dado tantos a quienes nutrir, si se explica esta profusión. Era que me dabais el pan de otros para que, pasando por mi frío corazón, lo calentara y a su tiempo pasara a los que en vuestro amor habéis hecho acreedores a estas gracias. ¿Qué digo acreedores? No, agraciados con tan bellas cosas, con luces tan deslumbradoras. Por eso no negaré a nadie lo que le pertenece y tengo como un depósito. Por eso, Señor, escribo esto no solo por obediencia, sino también por justicia. Exámenes mensuales. En el mismo año encuentro que escribí una lista de las cosas de las cuales me pedía cuenta en los retiros mensuales y las dejo aquí para si Dios quiere que alguna vez se utilicen. En los retiros me preguntaba cómo las había utilizado para mi alma y para las almas en general, pues siempre he presentido que lo que Dios me da no es para salvarme sola, sino para la salvación de muchos. La salud o la enfermedad, los dones naturales, las discípulas que Dios me había confiado, el dinero que había ganado, las misas, confesiones, comuniones, las limosnas u ocasiones para hacerlas, los deseos de mortificarme, las luces en la oración, las lecturas y exámenes, el tiempo y su buen empleo, las contrariedades y la manera de aprovecharlas como medio de destrucción propia, los consejos que otros me dan. Naturalmente que de estos exámenes sacaban numerosos motivos de humillación. Por eso creo que las personas que hacen exámenes a la ligera y como en conjunto se deben encontrar muy buenas, mientras que estos exámenes minuciosos muestran cuán miserables somos y cómo hasta en las acciones más triviales dejamos muchas manchas. Haciendo bien los exámenes es como se llega a comprender nuestra deficiencia en todo y cuánto tiene Dios que disimularnos, para poder decirlo así aún a las personas de mejor voluntad. Con razón he dicho a alguno que vivir es empolvarse, porque aún en los actos naturales de la vida como el comer, beber, etc., nos empolvamos con las imperfecciones y con pecados veniales. A veces no alcanzamos a hacerlo todo con perfección, gracias a que Dios no nos lo imputa todo a pecado, que si así fuera, habíamos de desesperar y vivir pendientes del confesionario. El examen así hecho es fuente de propio conocimiento. Visitas de cumplimiento. Tenía yo entonces y toda mi vida odio las visitas que todo el mundo llama de cumplimiento, precisamente porque son las que más se empolvan. Estudiando bien esa repugnancia, saqué como consecuencia que no hacerlas era buscarme a mí misma y propuse no omitir ninguna, haciéndolas como un ejercicio de virtudes.
Verdaderamente ejercitaba la mortificación por vencer la repugnancia, la caridad, quitándole al prójimo la ocasión de verse desatendido y murmurar, la sencillez, no considerándome exceptuada de la ley social, no obstante la intensidad de vida interior que deseaba llevar, y por último la edificación, pues me proponía, agradando, mostrar que la piedad no es misántropa, pero sobre todo las virtudes ejercitadas descollaba la mortificación, pues jamás las hice sin suprema repugnancia. Las visitas así hechas no impiden ni aún la contemplación, donde hay ejercicio de virtudes, anda Dios, aunque sean lo más refinado de los usos y costumbres del mundo, cuando el deber nos obliga a ello. Yo no soy tan buenecito como usted. Tenía entonces un confesor que me había ayudado en las épocas más difíciles de la vida. Llena de agradecimiento le pedí a Dios que apartara de ese sacerdote la ocasión más próxima que tuviera de perderse. Esta petición pasó solo entre Dios y yo, pues ese mismo día me llamó el confesor y me dijo: ¿Usted desea mi salvación? Con toda mi alma, respondí. Pues para salvarme, me dijo, necesito no confesarla más a usted. No debo decirle por qué, pero es la verdad. Por eso no cuente más conmigo ni vuelva a mi confesionario. Yo no soy tan buenecito como usted. Esto fue para mí un enigma, pero lo respeté. Por eso no le pregunté más. Sin replicarle una palabra, le prometí no volver, aunque era el único consuelo que tenía en mis penas y en la suprema incertidumbre sobre la vocación. Después comprendí que este sacerdote estaba muy aficionado a mí y que Dios había oído mi petición. Voto perpetuo de castidad. Desde muy niña había deseado consagrar mi virginidad a Dios con un voto perpetuo, pero jamás había conseguido la licencia del confesor. Solo me permitía hacerlo de año en año. Después de lo ocurrido con el confesor, fui a otro y me concedió la licencia para hacer el voto perpetuo. Consideré esta gracia como traída por recompensarme Dios de haberme privado del confesor, para dejarle más libertad para salvarse. Tengo mucha fe en que Dios no espera que hagamos un esfuerzo por su amor cuando ya nos lo paga. Lo hice el 8 de diciembre de 1908. Ese día escribí lo que sigue. Venturoso y feliz día para mí. En él consagré mi virginidad a Dios para siempre. Ya no hay duda, pertenezco a Dios perpetuamente. Ya no seré jamás de un hombre. Cuán indigna me siento de semejante dignidad, ser de Dios para siempre. Hice el voto a los pies de la Inmaculada de la Catedral de Medellín. Ya estaba muy vieja, tenía 34 años. Sin embargo, me consolaba con pensar que lo había deseado siempre. Este voto como que me quitó aquella incertidumbre que mantenía de que, como otras, llegara a retirarle a Dios mi palabra de ser toda suya. Conocí ejemplos de personas que se habían consagrado a Dios por mucho tiempo y luego se habían casado y me estremecía de caer en esa desgracia. El voto perpetuo como que me dio una seguridad que me atrevo a llamar absoluta. Hoy me sorprendo de esto porque jamás me sentí ni siquiera floja a este respecto. Como recuerdo ese día, quité del altar de la Santísima Virgen una azucena que conservé hasta que hice mis votos religiosos. Cualquiera se reirá de que hubiera gozado y celebrado tanto un voto de castidad hecho a los 34 años, cuando ya casi no tenía objeto. Sin embargo, todo lo que liga con Dios es delicioso, aunque sea hecho con el último suspiro. La Santísima Virgen y el Ángel de la Guarda. En los apuntes de 1910
encuentro este. El 8 de septiembre, día de la Natividad de María, escribí carta para el presidente de la República pidiéndole apoyo para emprender la obra de los indios, y el 24, día de las Mercedes, recibí contestación favorable. Eso de escribir un día de la Virgen y recibir contestación buena en otro día de ella, me muestra que María será la dueña de esta obra y que se hará. La obra será de todo punto mariana. Qué dicha tan grande. En este mismo año encuentro un propósito que dice: hablarles a todos mis relacionados de los ángeles custodios hasta lograr hacerles tantos devotos como personas trate. Este propósito lo cumplí y pasado algún tiempo pude observar que no tenía ninguna amiga o discípula que no se hubiera hecho devota del ángel de la guarda. Me propuse hacerle tener mucha confianza al santo ángel y que lo ocuparan en las diversas circunstancias de la vida. Para probarle los buenos servicios que los santos ángeles hacen a sus protegidos, les referiré los casos en que yo misma había sido favorecida con sus oportunos servicios y la historia del chocolate que el santo ángel le proporcionó a Santa Rosa de Lima, trayéndolo en suma necesidad de la santa desde la casa del contador de Lima a altas horas de la noche. Conocí entonces lo mucho que glorificaban a Dios estas santas amistades con el ángel de la guarda. Verdaderamente esta devoción es una mina rica que tenemos en la mano para glorificar a Dios. No nos sirven más los ángeles porque no los ocupamos. Qué gracia tan grande menospreciamos con el olvido de nuestro fiel amigo que, sin dejar de ver a Dios, nos mira siempre. Una vida entera quisiera gastar haciendo conocer las bondades de los santos ángeles, viviendo más unidos con ellos. Podíamos comenzar a vivir la vida del cielo desde la tierra. Los que tanto se sienten honrados con las amistades de los nobles y grandes de la tierra debían reflexionar en el honor que pierden despreciando estos nobles amigos. Amor al claustro. Aunque vivía ya en 1909 tan tranquila de no ser religiosa y ya el asunto de los indios iba tomando forma, encuentro en los apuntes de aquel año algo que me revela que de tiempo en tiempo reaparecía mi deseo de vida contemplativa o de claustro. El 14 de octubre escribí: víspera de Santa Teresa y ni he ido a pedir la celda que desocupó la Madre Ángela. ¿Y por qué? Gustosa me he sometido a no ser religiosa y siento, Dios mío, que vuestra voluntad me es más querida que la celda y que todo. Pero Dios mío, ¿qué pasa por mí cuando pienso en lo que es la vida religiosa y el unirse acá en la tierra con vos, en el claustro y el habitar siempre con los que te aman y vivir al calor de tu amor sacramentado y anegarse en vos en las noches de la celda y el sentir el influjo de los ángeles que guardan vuestra casa y el no tener lazos que encadenan a la tierra y el sacrificarse con la penitencia, el calor del sacrificio eucarístico y esperar la muerte muriendo por vuestra gloria y estarte unida por los votos religiosos y ser tuya y tener su llegada a la carne y haber vencido al demonio y para colmo de la dicha poder salvar las almas con la oración y el sacrificio. Todo esto, Dios mío, hace estremecer mi alma en estos días de celda vacante, pero en cambio tengo tu adorable voluntad que me sostiene. Encuentro eucarístico. Otro apunte dice: las almas son de Dios. Este pensamiento me infunde sumo respeto por las que me habéis confiado en mi profesión de maestra, salvar las almas. Dios mío, qué profesión más sublime, cuán incapaz de ella me siento. Las distracciones después de la Santa Comunión me hacían sufrir y me humillaban. El día de Santa Teresa
del año a que vengo refiriéndome, estuve sumamente distraída y luego escribí mi pena así. Dios mío, estuve muy poco cortés contigo esta mañana. Dios mío, si una cosa como yo no merece la vida, solo tú que eres incomprensible en tu providencia puedes soportarme y soportarme amándome. Tengo pues más que agradecerte que los justos. Ellos regocijan tus miradas y yo ejercito tu paciencia. Que los justos disfruten de una vida que emplean en tu servicio se comprende. Pero que yo la tenga para pecar y menospreciarte, eso solo se explica como un prodigio de paciencia. El hilo de mi vida, esta mañana, cuando ingrata me distraje de tu presencia sacramental, estaba en tus manos, porque no lo cortaste para escarmiento de los que no acatan tu presencia. Gracias, Dios mío. En la comunión del día siguiente me preparé más cuidadosamente y leí que no se puede vivir sin un amigo. Pensé que los amigos se conocen muy bien. Escribí, que tú, Señor, me conoces y yo conozco mucho tu corazón, y que en la Sagrada Comunión nos encontramos cada día. Luego somos amigos, y qué más puedo apetecer. Eres pues mi amigo que conoce hasta la médula de mis huesos, pues que los formaste. Suene pronto, Señor, la hora en que nuestra amistad no tenga interrupciones que martirizan. La comunión es un encuentro demasiado rápido. Yo quiero uno eterno. Esta comunión, es decir, la de vuestra amistad, la recibí de manos del señor arzobispo y busqué, es profeso, recibirla de él para mostrarle a Dios cuánto amo a los príncipes de la Iglesia. Así, por cada uno de ellos diera la vida. ¿Verdad que se trataba de recibirla del señor arzobispo, del mismo que siempre, como he dicho, se ha mostrado mi enemigo? Pero eso no importa. Jamás he visto en él al enemigo, sino a Cristo Jesús en su espléndida autoridad en la Iglesia. Por eso arrebata mi amor más acendrado. Al recibir a Jesús como el amigo único de mi alma, tuve intención de desagraviarlo de la pérfida de Judas, que tanto ultrajó el título de amigo con que lo honraba Cristo. ¿Quién pudiera serte amiga fiel, no solo por mí, sino también por esa amistad que Judas debió tenerte y que profanó con descaro inaudito? De esa comunión en adelante me propuse conseguirle amigos a Jesús para pagarle ese infame que perdió. Ojalá muchas almas amantes hicieran ese mismo propósito, así no sería tan dura a su corazón la perfidia de Judas. Dos sedientos. El 25 de agosto escribí: cuánta sed tengo, sed de saciar la vuestra, Señor. Al comulgar nos hemos juntado sedientos, vos de la gloria de vuestro Padre y yo de la de vuestro corazón eucarístico. Vos de venir a mí y yo de ir a vos, de sacrificarme como víctima por los pecados del mundo, reparando los ultrajes que el mundo os hace. Vos de almas y yo de dártelas, vos de correspondencia y yo de corresponderte. Aplacad, Señor, mi sed, que yo con todas las fuerzas de mi alma quiero aplacar la vuestra. Yo, para saciar vuestra sed, me sacrificaré hasta destruirme, a fin de que tal destrucción os haga crecer en los corazones. Oh, si yo tuviera muchas almas a mi disposición para pegarles mi ardiente sed de vuestra gloria, cómo me parecen pequeñas todas las humillaciones del mundo, para destruir mi naturaleza como un holocausto permanente. En aquel tiempo, una enfermedad me privaba de la Sagrada Comunión con mucha frecuencia. Encontré el medio de resarcirla de modo siguiente, expresado en la siguiente oración que escribí entonces.
Dios mío. Hoy sin comulgar debiera afligirme, pero tu amor me ha inspirado otra deliciosa comunión que me desquita de la pérdida de las sacramentales que me veo obligada a dejar. Esta es la sacrosanta comunión de tu voluntad santísima. Con ella comulgo, pues, a la verdad, que es la comunión sino unión íntima y profunda de vuestro ser con el mío, y que es la comunión de vuestra voluntad sino otra unión íntima y profunda de las dos voluntades en un solo acto, dos voluntades que se unen formando una sola, suprema la una, ínfima la otra, santa la una, de cada día la otra, del Creador la una, creada la otra, necesaria la una, contingente la otra. Ambas se complementan y resulta una dulcísima y grandísima porque se pierde la una en la otra, como gota de agua en el océano. Luego, quedé tranquila con la carencia de la comunión sacramental, sin dejar de desearla para mostrarte mi amor. ¿Qué felicidad igualará a esto de fundirse en vuestra voluntad y perderse en ella? Con razón dice la Sagrada Escritura que todo se convierte en bien para el justo. Hasta privarme de la comunión es mi dicha. Bendito seas para siempre. Soledad interior. Para los días de soledad interior encontré la manera de sentirme bien, amando esa misma soledad como un llamamiento de Dios al abandono total. Así lo escribí. Qué soledad tan espantosa. Te ocultas de mí, Señor, de mí que no tengo más luz que la de vuestro semblante. Qué oscuridad, qué espantosa frialdad en mi corazón que tiene sed de amores infinitos. Solo con mi debilidad, sola con mi triste poder de pecar. Dios mío, ¿será que esta soledad envuelve algún llamamiento de tu amor? Déjame oír tu voz divina en esta soledad. ¿Querrás de mí un tal abandono que me sea indiferente el sentirte o no sentirte? ¿Será que a mi ser solo le conviene esta espantosa soledad? A ella me abandono. Ocúltate cuando quieras, que a todo diré que sí. ¿Qué me importa sentirte si tu voluntad es que no te sienta? En buena hora ocúltate. Me bañaré en mi soledad porque tú lo quieres. Aunque ese hubiera de ser mi estado permanente, lo acepto como muestra de tu infinito amor. En esta actitud he pasado siempre, Padre mío, mis espantosas soledades y he podido ser feliz en ellas. Después de la soledad que me hizo sentir toda esta dicha, me sentí en la Sagrada Comunión, perfectamente perdida en la misma nada. Volví a sentirme aniquilada hasta el punto de ya no poder tener soledad, porque no había ser que estuviera solo. Escribí entonces esto. En la comunión de hoy me sentí perdida en mi nada. Luego ya no tengo de quién ocuparme. Ya no tengo para qué ocuparme de mi pobre corazón. Todo me será ya la gloria de Dios, su alabanza, sus intereses. La soledad del corazón ya no me ocupará porque no soy. A la nada le conviene lo mismo la soledad que la compañía. Qué abismo de nada es el hombre y qué abismo de ser es Dios. Que esté sola la nada, ¿qué importa? Estas ideas, Padre, no sé expresarlas, pero me sacaban cada vez más de mí misma para dejar mi oficio exclusivo de trabajar por la gloria de Dios. Ya no le tuve miedo de la soledad del corazón. Amar al prójimo. Me venían de pronto como oleadas de amor al prójimo. En una de ellas escribí esto. Dios mío, siento un acrecentamiento de amor a mis prójimos, raro. Ellos son los compañeros de mi camino. Van ellos a mi patria como voy yo. Tienen casi las mismas condiciones de viaje que yo. Les rodea el mismo ambiente. Les punzan semejantes espinas. Les obliga un corazón sensible como el mío. Por todos los que viajamos hacia tu casa te pido,
A todos quisiera ingerir en mi mismo corazón como están en el vuestro. A todos quiero ayudar. A todos quiero vendar las heridas que se hacen en los zarzales de la vida. Quisiera ser todos los que trabajan en aliviar los males físicos y morales del prójimo. Más todavía, quiero ser todos los que sufren para llevarme todas las amarguras para que ellos no las tengan. Recibe, Señor, aunque no sea más que mi impotencia, en auxilio de los que caminan a tu reino. Algunas veces en estos arranques de amor al prójimo tenía que contenerme para no abrazar a cuantos hallaba a mi paso. Bien sabía Dios en esto prevenirme para que llevara con amor los inconvenientes de tantos prójimos como habían de contribuir a mi purificación. Todo Padre amado era rayón de luz, foco desparramado, ¿no le parece? No por haber deseado los sufrimientos de todos, resulté muy valerosa para soportar dolores físicos, como he podido observarlo muchas veces. Por fortuna, Dios recibe hasta los deseos. Bendigo San Francisco Javier. Una cosa es ofrecerme para ir a la India en un momento de celo delante del sagrario, y otra muy distinta es irse para la India. Por eso escribo todas estas cosas con temor. Tengo muy en la cuenta mis cobardías en la práctica, sin deseos propios. En septiembre de 1910 escribí esto. He hecho visita en la porciúncula por el alma que más deseo haya tenido de la gloria de Dios, otra por el alma más amante del Sagrado Corazón de Jesús, otra por el alma que más hubiera trabajado por la conversión de los infieles, y otra por el alma más devota de los santos ángeles. Esto lo hice porque consideré que eran las que Dios más deseaba ver libres de los tormentos del purgatorio y tenerlas consigo en la gloria. Fiel a mi consigna de no tener deseos propios, desde entonces he determinado conocer los de Dios y tenerlos por míos. No hay descanso mayor que el de hacerse pobre en deseos y solo tenerlos de Dios, pues son los únicos justos. Ojalá muchas almas probaran este género de desnudez de espíritu, verían cómo en ella hay una fuente de felicidad completa. En mis dificultades por encontrar un director de mi alma, pues como he dicho, ninguno quería hacerse cargo de esto, sin duda por lo oscuro de mi vocación y lo diferente de mi alma, aunque yo la creía de las más comunes. Acudí a un sacerdote muy santo a preguntarle si podía quedarme tranquila, sin otra dirección que la que Dios quisiera darme. La contestación de este santo padre fue para mí terrible. Me dijo: sin dirección se pierde. ¿Qué haré?, le repuse, si ninguno quiere encargarse de mí. Con la mayor energía me dijo: dígale resueltamente a Dios, ya que no me hiciste nacer en tiempo de San Francisco de Sales, hazme nacer ahora un Francisco de Sales porque lo necesito. Me pareció muy atrevida la petición, pero como jamás dejé de obedecer, me resolví a hacer la petición en la forma que escribí inmediatamente. Dios mío, oye lo que te pido desde el fondo de mi miseria. Hazme nacer ahora un San Francisco de Sales que lo necesito. Una hija que tiene bien conocida la bondad de su padre no ve la magnitud de lo que pide, ni su propia miseria, sino el corazón de su padre. Por eso no temo pedirte esto, que en ninguna manera merezco. Mi petición es grande y atrevida, pero mi propia para hacértela a ti, que eres grande, poderoso y amante. Vi entonces con una claridad deslumbradora que a Dios le glorifican más las peticiones grandes y que no es humildad dejar de hacerlas, puesto que no se debe tener en la cuenta sino la grandeza del ser a quien se pide. En todo, Padre mío, me parece mejor no verme sino ver a Dios. Las peticiones pequeñas prueban nuestra pequeñez
y no nuestra humildad. Pidámosle a Dios su mismo corazón y no nos habremos extralimitado. Más tarde, he llegado hasta pedirle a Dios su mismo poder omnipotente para hacer prodigios o milagros cuando lo ha necesitado la fe para los infieles y no he sido burlado. Por esto, cuando tengo que pedirle algo que no tiene más objeto que mi miserable personilla, me apeno de Dios. Pedirle a Dios poco y darle poco es cosa que no me entra bien. Sin embargo, le he dado bien poco, por desgracia. Solo me iría a lo sobrenatural. He sido siempre un lago de dolor y de felicidad. Me detuve una vez en el tiempo a que vengo refiriéndome sobre lo que hiere el corazón de Dios, los pecados endurecidos, y en mi pena escribí lo que sigue. Dios mío, cuánta amargura hay en mi alma, cuán miserable me siento ante la impotencia para convertir a tu amor todos los corazones. Decidme, ¿qué puedo hacer para desagraviaros? Aunque hubiera de someterme a todas las penas de la tierra, me sentiría feliz si con ellas impidiera que los pecados del mundo llegaran hasta vos, a menoscabar tu gloria exterior. Cómo quisiera ponerme entre vos y los pecadores del mundo, para que sus dardos no os ultrajaran. Pero no, Señor, no soy víctima suficiente pura para eso. Haceos una víctima digna, y si quieres que se haga un sacrificio mío, destrúyeme, pero sobre mis ruinas, y con ellas forma la víctima necesaria. Ay, Dios mío, los pecadores, vuestra gloria ultrajada y menoscabada. Ay, las blasfemias, vuestra madre blasfemada, vuestra sangre inutilizada. Ay, el amor propio de los que se te consagran. Todo esto forma el manojo de mis dolores y no poder morir de pena. Al escribir esto, Padre mío, me complacía en pensar que alguna vez Dios me daría almas a quienes yo pondría a sufrir las mismas amarguras y que mezclaría mis lágrimas con las de ellas. Oh, sea Dios bendito, no lloro la gloria de Dios ultrajada y las almas perdidas sola. En la congregación tengo almas que me acompañan. Como con las notas musicales, forman los artistas melodías que recrean y acordes que arrebatan, mezclando con sabiduría las notas altas con las bajas. Así en mi vida las notas de felicidad y de dolor se han mezclado con sabiduría celestial. Confío en que el artista divino que ha formado la melodía de mi vida, viendo en ella la producción de su arte, se agrade y se glorifique, sin hacer caso de las notas discordes que he puesto en su obra. Esta es una esperanza que reposa en mi corazón. No entran en la melodía notas humanas, pues Dios ha querido que solo me guiara lo sobrenatural. Las cosas naturales las he dejado pasar sin que entren en la melodía de mi vida. Al fin, lo que pasa que pase, me he dicho siempre desde aquel día que referí en las primeras páginas de esta narración, cuando por primera vez me arrancó la mano de Dios del lado de mi madre. Es decir, cuando estando solo de 4 años de edad me encontré por primera vez con el sacrificio. Desde entonces se descorrió ante mí el velo y me dejó ver lo pasajero de todo lo de acá. Que lo pasajero pase, me digo siempre que veo venir las cosas y cambios de la vida. Bendito y para siempre amado sea el único de mi corazón que jamás pasa. Si todos los hombres lo conocieran como lo conozco, no se engañarían con lo que como sombra pasa. Luchas por tener un director de espíritu. En el mismo año de 1910 tuve muchas dificultades por razón de confesor, pues como ya he dicho, todos me oían o temían. En esta época, gracias a la persecución tan cruda de la directora de la Normal, fue mayor la dificultad
debido a que antes encontraba facilidad para hacer mis consultas con los jesuitas, pero como de ellos eran todas las empleadas de la normal, encontraron los confesionarios una desconfianza disimulada que yo sabía entender y aún excusar, porque ¿qué otra cosa pueden hacer los confesores si no creen lo que les llevan? Entonces toqué a las puertas de un sacerdote muy joven, pero a quien creía en posesión de la verdad de las cosas de la normal, para aconsejarme de él. Pero qué lección, Dios mío. No me había confesado con él 3 veces cuando ya huía. Supe después que una beata de mala ley le había asegurado que yo lo buscaba con fines malos. Dios mío, con esta son 2 veces que se asegura esto de mí. Entre tanto, yo no sospechaba que hubiera gente tan mala, ni siquiera cuáles fueran los fines malos que pudiera haber en buscar confesor. Años después, reverendo padre, me convencí de que sí hay almas así, tan maleadas, y excuso a los padres que creían semejantes cosas. A mí solo me llevaba y lleva al confesionario la necesidad de Dios, la de servirle con perfección, pero sí comprendo ahora que, aunque no me inmutaban mucho estas luchas por tener un director de espíritu, pues todo lo daba por bien empleado y aún por poco, con tal de encontrar a Dios y de servirle conforme a mi interior llamamiento. Comprendo que le daba mayor importancia a la cosa que la que tiene. Creyendo un día que ya me era imposible encontrar ese director, por más que me sometiera, como lo había hecho hasta entonces, a cuantas humillaciones quisieran propinarme en los confesionarios, resolví tranquilizarme y vivir lo más unida a Dios que pudiera y sin buscar más eso que no hallaba. No cedí en mi deseo de perfección, pero sí creí que si Dios no me daba ese director, había de mostrarme un camino para corresponder a su llamamiento extraordinario. Leí muchos libros y solo encontré que 2 santas se habían manejado solas por moción o determinación de Dios. Aquello me parecía muy respetable. Yo no me podía contar entre esas almas de sección, ni privilegiadas para dirigirse solas. No me era posible tampoco conformarme con no responder a Dios a su llamamiento. Esta lucha me producía la más espantosa perplejidad y aún desolación. Consultaba con Dios, rogaba no ya dirección sino consejo para quedar tranquila con lo de no tenerla, pero cada vez se hacía mayor la perplejidad. Dios vino en mi ayuda del modo siguiente. Dios vino en mi ayuda. Consulté con un padre si estaba obligada a seguir buscando confesor. Me dio una respuesta tan ambigua que me dejó en la misma necesidad. Le consulté además que si no pudiendo ser religiosa estaría obligada a la misma perfección a que podía llegar en la religión. Me contestó de la misma manera que a lo primero, de modo que no gané nada. Pero apenas habían transcurrido unos 15 días cuando llegó el mensajero de Bilbao y en él un telefonema que decía: Laura, a sus 2 preguntas de si debe tranquilizarse sin hallar un director de espíritu y de si está obligada a la misma perfección a que creía estar llamada siendo religiosa a pesar de no poder serlo, contestamos así. A lo primero, no hay una obligación estricta. Si puedes conseguir director, búsquelo, y si no, no se inquiete, porque Dios sabrá sacarle adelante, con tal de que confíe en él. En cuanto a lo segundo, no está obligada a más perfección que a la compatible con el estado en que está, y si Dios la llama a una mayor, correspondiente a otro estado, Él se lo dará. Esto me calmó completamente porque me dije: yo no he consultado a Bilbao, no es posible que el padre a quien consulté lo haya hecho porque fue bajo sigilo, y aunque lo hubiera hecho, ¿en qué tiempo
Había ido a consultar a Europa y venido la respuesta. Además, la respuesta estaba dirigida a Laura. Bien ello la respuesta de Dios, aunque hubiera sido pregunta hecha por otra Laura, aunque fuera del cabo del mundo. La coincidencia ya merecía ver la providencia muy patente. Sea lo que sea, he creído, Padre, que a quien tiene el oído atento a lo que Dios le dice, con fe y no con superstición, con fe humilde, ¿se entiende? Dios le habla por todos los acontecimientos y todas las cosas concurren a su bien. Bendije a Dios y no volví a preocuparme de esos dos asuntos por mucho tiempo. Si hubiera deseado ser perfecta por serlo, creo que me hubiera desalentado en esta lucha, pero como lo deseaba para la glorificación de Dios, me sostenía la necesidad de conocer solo su adorable voluntad. Una vez conocida, quedé en paz. Ya ve, Padre mío, cómo son las cosas del alma. Hoy me río de esas perplejidades y me asusto de que los padres, tantos como consulté, no me hubieran dado respuesta categórica. Me pareció hoy tan fácil el asunto. Dios sin duda quiso ayudar a la purificación de mi alma, permitiéndome que o yo no preguntara claro a los padres o no atinara con la respuesta oportuna y verdadera. Todo es luz desparramada, todo trae el sello de la misericordia infinita de Dios.